a book. Go to the shelf, pick up a book, take a second look. Paddle down the river in an old canoe. Cualquier cosa puede pasar cuando estás leyendo un libro. Esa es una frase cargada de verdad y de significado, excepto si te llamas María Pombo. Bueno, la cuestión es que en el último número de Librújula, dedicado a los libros contra la guerra, que es un número estupendo, aparece como siempre en la página de cierre el artículo de Nair Gutiérrez. Yo la verdad es que lo suelo leer con mucha atención porque siempre aprendo alguna cosa. Y esto es lo que ocurrió la última vez. Aprendí una palabra en japonés, tsundoku. No confundir con sudoku. Tsundoku significa acumular libros para leerlos después. Esta palabra se acuñó, por lo visto, en el siglo XIX y proviene de la unión de tsundeoku, que significa apilar cosas y dejarlas para luego, y dokusho, que significa leer libros, y de ahí tsundoku. Todos los amantes de los libros nos identificamos con esta palabra mágica y seguro que los oyentes de este podcast también. En fin, es hora de empezar. Bueno, pues este es el segundo programa que vamos a dedicar a esas maravillosas cartas que los escritores dirigieron pues a sus familias, a sus amantes, a sus amigos, a sus colegas. Como siempre, estamos en los salones magníficos de los amigos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Gracias también a unos amigos como son los de Cedro. Y por este programa van a pasar hoy manuscritos extraordinarios de Emily Dickinson, de Miguel Delibes, de Flaubert, de Lovecraft o de Virginia Woolf, nada menos. Susana Picos, bienvenida. Hola. Susana es, como sabéis, la coordinadora de este podcast y directora adjunta de Librújula. Ay, qué bien suena. Lo he hecho bien, así de corrido, ¿no? Bueno, hoy dedicamos este segundo programa a las cartas. Había tantas y se nos quedó el buzón tan lleno, ¿te acuerdas que dijimos? Venga. Nos dio pena acabar. Nos dio pena. Ya ves, había algunas realmente muy buenas que se quedaron en el tintero, ¿no? Y eso no puede ser. Y las que se nos van a quedar, pero bueno, tampoco podemos estar haciendo programas eternamente sobre correspondencia. Hemos de avanzar, ¿no? Sí, hemos de avanzar exacto. un poquito. Vale, primera cuestión. Regalamos un libro, ¿verdad? Ay, sí. No digas cuál. Vale. Es una pasada de libro. Tiene relación con las cartas, con la escritura de cartas y tal. Es muy bueno y además es de tapa dura, según veo, ¿verdad? Sí, es de tapa dura y tiene una portada muy, muy bonita. ¿No tiene el hito marcapáginas la tira? No tiene este, ¿no? A ver. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, no tiene. No tiene. Vale, vamos a la faena, porque hay mucho de lo que hablar y tenemos una invitada, además, que nos va a aclarar un par de cosillas. Antes que nada, hay que decir una cosa. Susana, tú creo que estarás de acuerdo. No hemos de confundir las cartas que escribieron escritores y escritoras con la literatura epistolar. Porque algún mensaje nos ha llegado. Literatura epistolar es otra cosa. Es, mira, el 84 de Charing Cross Road. Son aquellas ficciones que se desarrollan en base a cartas. Que se utiliza mucho, es un recurso sí. que se utiliza mucho. Había un libro, por ejemplo, que no eran cartas, que eran correos electrónicos, eran emails, ¿cómo se llamaba? Contra el viento del norte, que tuvo una segunda parte, es un libro muy majo, la verdad. La mitad de Drácula, toda la primera mitad de Drácula son cartas, por ejemplo, ¿no? Es verdad. Eso es literatura epistolar, pero lo que dedicamos aquí no es literatura epistolar, son simplemente cartas. Estupendas, ¿no? Sí, porque no son ficciones, es decir, son cartas que escribieron los autores y autoras de los que vamos a hablar. Palabras de verdad, digamos, ¿no? Sí, por así sí, decirlo, sí. ¿no? Desde el corazón, ¿no? Directamente, ¿no? Pero antes, una cosilla, antes vamos a leer muchas cartas y algunas muy, muy bonitas de verdad, pero antes nos han pedido muchos oyentes que escucharon el último programa, el primero que dedicamos a las cartas,
que por favor pongamos ese fragmento de aquel programa de Elena Francis en que una oyente, en fin, se quejaba de su marido. Ahora lo escucharemos, ¿te acuerdas? Sí, al que iba al bar, ¿no? El marido que se escapaba al bar. El marido que se escapaba al bar, ¿no? Y hemos pensado, bueno, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a recordar que Elena Francis, para quien no lo sepa, que seguro que son muchísimos oyentes, jóvenes sobre todo, ¿no? Programa que se emitió del 47, de 1947 a 1984. Es extensísimo, es una pasada. Se emitió por Radio Barcelona, por Radio Peninsular, por Radio Intercontinental y siempre con el mismo formato, que eran oyentes que enviaban cartas a una supuesta Elena Francis que no existía. Sí, que luego se descubrió, ¿no? Claro, lo que hablamos en el otro programa, que era un hombre o un equipo, ¿no? Era sobre todo un guionista que ya murió, ya falleció, se llamaba Juan Soto Viñolo. Yo tuve el placer de conocerle, parecía un enterrador. Y él escribía las respuestas y algunas cartas, pero como nos contaba la invitada, Inés, se descubrió una vez en un desván millones. Sí, a mí eso me sorprendió mucho, que es lo que explica Armand Balsebre y Rosario Fontova en el libro, ¿no? Las cartas de Elena Francis. Que las encontraron ahí en un garaje. Es impresionante. La carta que enviaban y las respuestas, así que por eso pudieron construir, ¿no? Y aparte era también, cómo no decirlo, ¿no? Una manera muy eficaz de mantener un sistema de cosas de control totalmente, ¿no? Sobre la mujer. Sí, las cosas como son. Sí. Vamos a oír primero esa carta por la que tantos oyentes se han interesado. Venga, vamos a escucharla y luego oiremos la respuesta. Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mi marido empezó a venir a deshoras, pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta y le seguí viendo que se metía en un bar cercano a casa, bebiéndose una cerveza con otro hombre. Aquel lugar era el punto de cita, que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Señora, espero su consejo. Yo ahora no sé si reprocharle todo lo que ha hecho o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que, esperando su respuesta, se despide de usted con sincero cariño, Loreto. Bueno, pues esta era la carta y el dilema y el problema y la cuestión, sobre todo, fijaros muy bien en los términos que se utilizan para cada uno de los asuntos que se exponen para la homosexualidad. ¿Cómo vamos a curar eso, no? Vamos a oír la respuesta de Elena Francis. Mi querida señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver. Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada, sin darle importancia al hecho, con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida. Así que extreme sus atenciones con él, pero de una forma normal, para que no advierta nada. Es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente, para que él no tenga necesidad de irse a la calle. Sí, ya sé que esto es difícil, porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos, le va a venir muy cuesta arriba renunciar a esa costumbre, pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente. Sea cariñosa con él, cuéntele sus confidencias y dele la impresión, que además ha de ser verdadera, de que usted le necesita. Todo esto halagará su vanidad de hombre y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco. Así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina. Y si lo precisara, vuelva a escribirme. Me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas. Reciba un fuerte abrazo. Bueno, pues esta hora tal vez nos hace sonreír o escandalizarnos, tal vez, ¿no? Tampoco hace tanto de esto, hace 50 años, 70, sí, ¿no? Escalofriante. Pero es difícil reunir una mayor colección de tópicos
y de inexactitudes. Dice, cree un grato ambiente en su casa, ¿no? Crea un grato ambiente para que se lo olvide de que es gay, básicamente, ¿no? Y sacrificarse un poquitín para salvar el matrimonio. Es tremendo. Además, qué visión de los hombres, ¿no? Como bastante tontos también, ¿no? Bueno, todo es como una cosa... Bueno, pero funcionaba. La cuestión es que funcionaba, y la cuestión es también si pensamos que hay mucha gente ahora mismo sobre todo tíos, también te lo digo, a los que encantaría regresar a aquellas épocas, ¿no? Bueno. Susana, tú eres romántica. Sí. ¿Es que sí tienes un punto romántico? Sí, tengo La primera carta que vamos a leer, las hemos escogido con muchísimo cuidado, una selección cuidadosa. Esta te la dedico a ti. Ay, qué bonito. Es una de aquellas cartas que si uno recibe en la vida, yo creo que ya puede dar su vida por bien empleada. Ya tengo curiosidad. Es de Flaubert. Vale. De Gustave Flaubert, el grandísimo Flaubert, y lo vamos a aderezar con un grandes éxitos de la época, un hit de la época de Flaubert. Martes, medianoche, 4 de agosto de 1846. Hace 12 horas aún estábamos juntos. Ayer, a estas horas, te tenía en mis brazos. Qué lejos queda ya. Ahora la noche es cálida y suave, y cuando alzo la cabeza veo cómo se mira la luna en el río. Te quiero y te deseo. Desde que nos dijimos que nos queríamos, te preguntaste el motivo de mi reserva en añadir para siempre. ¿Por qué? Es que yo adivino el porvenir. Jamás he visto un niño sin pensar que se convertiría en un anciano, ni una cuna sin imaginar una sepultura. Por eso me entristecen los espectáculos alegres, y las escenas tristes me conmueven poco. Lloro demasiado por dentro como para derramar lágrimas al exterior. Crees que me amarás siempre, criatura. Siempre. Hoy he dado un buen paseo. He visto ruinas que amé en mi juventud, donde había venido con los que ya no están. Volví a pensar en ellos y en los demás muertos que nunca he conocido, cuyas tumbas vacías pisaba. Me gusta la vegetación que crece en las ruinas, esa invasión de la naturaleza que se echa enseguida sobre la obra del hombre. Cuando la mano de éste ya no está para defenderla, me alegra con un gozo profundo y amplio. La vida viene a colocarse de nuevo sobre la muerte. Hace crecer la hiedra sobre los cráneos petrificados y sobre la piedra sobre la que cada uno esculpió sus sueños. Me agrada pensar que algún día serviré para hacer crecer tulipanes. ¿Quién sabe? Esta carta la envió Flaubert a Louise Colette. Louise Colette era poetisa y tuvieron una tormentosa relación, que duró como 10 años, nunca se casaron. Pero estaban profundamente enamorados. Y qué bien escribía Flaubert. Sí, después de leer lo que has leído ya solamente puedes decir wow, ¿no? Uf, uno se sumerge te pone ahí. La piel de gallina. Puedes nadar entre las palabras, ¿no? Sí. Para que alguien lo sepa, si le encantan las cartas de amor, mucha gente como tú, a las que le gusta, yo recomiendo las del poeta John Keats, romántico. Creo que John Keats se murió a los 25 o 26 años, ¿no? A su amor, Fanny Bron. Y luego había unas cartas muy bonitas que leí hace muchos años de Albert Camus, que estaba muy, muy enamorado de una actriz española, María Casares. Ah, sí, sí. Y tuvieron una relación, de amantes, durante 16 años. Y también son muy, muy, muy bonitas. Bueno, hablando de amor, hay otros tipos de amor, Susana. Sí, claro. Yo tengo aquí una carta de Fitzgerald, de Scott Fitzgerald, a su hija. Bueno, de hecho el libro es Cartas a mi hija. Es decir, bueno, es que Fitzgerald a mí me encanta. Sí. Ya sabes que es mi autor. Y tiene las cartas a Zelda, que pensé, ostras, me encantaría también leer sus cartas, pero ya van a ser demasiadas. Y la carta que le escribe a su hija... Sí. Me parece muy, muy ilustrativa de cómo
¿qué reacción puede tener una hija cuando recibe una carta así, ¿no? Es decir, ella en el prólogo de este libro habla de su relación de amor y odio con sus padres, que bueno, sabiendo la historia de Fitzgerald y Zelda, pues es comprensible, ¿no? Sí. Por esas vidas tormentosas y relación con alcohol, salud mental y esto, ¿no? Sí. Pero bueno, la carta que él le manda en el año 33... Él, no la voy a leer toda porque es muy larga, pero empieza así, ¿no? Dice: tesoro, me importa muchísimo que cumplas con tus obligaciones. Hay cosas que dice, como dice: nunca he creído demasiado en la felicidad, tampoco he creído nunca en la tristeza. Son cosas que ves sobre un escenario o en la pantalla o en las páginas impresas. Nunca te ocurren realmente en la vida. Pero lo mejor de la carta es que tiene como un apartado que dice cosas de las que preocuparse. Eso es una pasada. Es decir, eso yo lo enmarcaría, ¿no? En cosas... es muy bonito, de verdad. Dices, vamos al próximo. Cosas de las que preocuparse. Preocúpate del coraje. Preocúpate de la higiene. Preocúpate de la eficiencia. Preocúpate de la equitación, porque a ella le gustaban mucho los caballos. Ajá. Pero luego, lo mejor es cosas de las que no preocuparse. Y entonces le dice: no te preocupes por la opinión de los demás. No te preocupes por las muñecas. No te preocupes por el pasado. No te preocupes por el futuro. No te preocupes por hacerte mayor. No te preocupes porque alguien te supere. No te preocupes por el triunfo. No te preocupes por el fracaso, a menos que sea culpa tuya. No te preocupes por los mosquitos, no te preocupes por las moscas, no te preocupes por los insectos en general, no te preocupes por los padres, no te preocupes por los chicos, no te preocupes por las desilusiones, no te preocupes por los placeres, no te preocupes por las satisfacciones. I write you letters every day. Es bestial. Yo quiero tener un padre como Scott Fitzgerald. Sí, con todos sus defectos, pero yo también. Qué encanto de recibir esta carta cuando estás en los campamentos. Pues sí, es verdad que ves ahí una preocupación y qué manera, ¿no?, de explicar, de decir qué es lo importante en la vida. Está muy bien, muy pero que muy bien. Yo tengo aquí una correspondencia muy divertida. Por cierto, tenemos la llamada ya preparada para hablar con una persona que nos va a ilustrar un par de cosillas que quiero preguntarle. La correspondencia, digo, entre dos grandes autores como Miguel Delibes y Francisco Umbral. Qué buenos. Es muy divertido porque se estuvieron carteando durante muchos años y hay fragmentos muy graciosos que le dice Delibes a Umbral en el 69. Mi querido Paco, vamos a ver, o yo voy envejeciendo y entonteciéndome, o tu letra es cada día más difícil. O sea, no he descifrado todavía tu última carta. Luego Umbral le contesta que lo siente, pero que, en fin, que no escribe claro y que tiene un pulso parkinsoniano. Está bien, ¿no? Pero luego la carta más triste, vamos a decir triste, es la que envía Umbral a Delibes 2 años después, en el 71, y es un reconocimiento de que Umbral nunca llegará a ser un buen novelista. Hostia. Esto, para un escritor que aspiraba a ser un gran escritor, debe ser muy duro, sí, ¿no? Es duro. Y esa sinceridad dice: querido Miguel, habrá que admitir que no soy novelista y que no tengo sentido de la novela. Mis valores literarios son otros, porque veo las pasiones humanas con bastante escepticismo, y así no hay quien sea novelista. Eso es lo que dice, Aparte, sigue, de mi consustancial torpeza para hilvanar una acción, cosa que por lo demás no me interesa nada. No he conseguido cuajar una obra seria y me estoy acercando a los 40. Está claro que no lo voy a conseguir nunca, y acaba diciendo: el otro día en un periódico sudamericano me llamaron ameno escritor. O sea, me voy a quedar en ameno escritor. Sencillamente porque no tengo talento para otra cosa. Wow. Qué duro, porque además se hace así autocrítica. Hombre, yo diría de todo menos ameno a Umbral. Eso va a empezar. Bueno, tiene algunas crónicas, pero sí, no es más que un ameno escritor. Pero lo bueno es que 2 años después de esta carta, Umbral escribió
su mejor libro con diferencia. No solo su mejor libro, sino una de las cimas de la prosa lírica española, como es Mortal y Rosa. Mortal y Rosa, vamos a recordar, donde describe la enfermedad y muerte de su hijo de 5 años. Es un librazo. Y Mortal y Rosa, además, viene de unos versos muy bonitos de Pedro Salinas. Dice así: a esta corporeidad mortal y rosa, donde el amor inventa su infinito. Entonces cogió lo de Mortal y Rosa, ¿no? Ese es un libro que creo que todo el mundo amante de la literatura debería leer, pero es curioso que lo haya escrito 2 años después de reconocer que como novelista no iba a ser gran cosa, ¿no? Bueno, esas paradojas de la literatura. Mercedes Abad, bienvenida y bien hallada una vez más. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, Carlas. Qué ilusión hablar contigo después de aquella conversación que tuvimos. Vamos a recordar a los oyentes el capítulo 10, el lejano capítulo 10 de este podcast que dedicamos a los traductores. ¿Te acuerdas, Mercedes? Exactamente, sí. Y nos lo pasamos la mar de bien, con tus pepinos a la luz de las velas. Los pepinos a la luz, ¡uy, qué memoria! Es que eso es imborrable, o sea, no se me puede... Pepinos a la luz de las velas, vamos, una traducción de ligeros libertinajes sabáticos de lo más. Qué maravilla. Bueno, vamos a recordar a los oyentes, Mercedes, aparte, bueno, es escritora, es profesora de narrativa, es traductora y es buena gente. Yo, ¿sabes, Mercedes? A veces... No sé. Puede que discrepe, lo de buena gente... Que discrepes o no, es irrelevante en este caso. Pues es que aparte te voy a decir una cosa. En las entrevistas, los periodistas deberían decirlo. Quiero decir, por ejemplo, tal y tal y tal, diputado en el Congreso de tal y buena gente. O Santiago Abascal, diputado del Congreso y claramente mala gente. Buenos días, señora Abascal. Esto deberían decirlo. O sea, deberían valorar la completamente de acuerdo, pero claro, el entrevistado al que tildas de mala gente cuelga el teléfono. ¿Te imaginas? Es fácil, ¿eh? Aprieta el rojo y ala. Hostia, qué risa. Adiós. Qué bueno. Adiós, Carlos. Bueno, a ver, Mercedes, vamos al lío. ¿Tú te acuerdas de la última vez que escribiste una carta? Yo me acuerdo de la última vez que escribí una carta, sí. Sí. ¿Era romántica? Carta... ¿Puedo preguntarlo? ¿Era romántica? No era una carta. No me he dado mucho a la escritura de las cartas de amor, pero le escribí una carta a mi madre, que mi madre todavía, sí. Mi madre conservaba como oro en paño, porque yo era una oveja negra, hija rebelde, amotinada por naturaleza. Y esa carta, cuando murió, la encontré junto con otras cartas de sus hijos y tal, en una cajita guardada. Guardada, ¿verdad? Uno de sus tesoros máximos. ¿Tú crees, Mercedes? Tú imagínate, Mercedes, que yo te escribo te quiero. Bueno, sé un poco más original. Espero que... No. Me voy a mantener en el topicazo. Vale, Carlos, algo más. Tú puedes hacer algo un poco más sutil. Bueno, ¿no? Pues te quiero bastante. Me gusta mucho. A mí los adverbios me tiran. ¿Tú crees que tiene más valor si te lo escribo a mano que si te lo tecleo por correo electrónico? Por supuesto. A ver, por supuestísimo. Es decir que, hombre, la letra física bueno, le añade un plus de interés. El asunto es muchísimo más atractivo, pero muchísimo más atractivo. Y luego, además, yo puedo deducir cosas acerca de tu psique profunda y decidir si salgo contigo a cenar ese día o no. Porque esta escritura horriblemente torcida, este tío no puede ser buena gente. Este tío es un psicópata obsesivo, maníaco, en fin, o sea, que pueden deducir cosas. ¿Puedo contar una anécdota? Una de mis cartas favoritas. Hay un libro que se llama Cartas Memorables, que es una compilación de 2014, y luego creo que han vuelto a hacer otra compilación de nuevas cartas memorables, y están cartas pues, desde la de Virginia Woolf a su marido antes de suicidarse, bueno, la carta de suicidio, digamos. Y hay una que es absolutamente maravillosa, que es manuscrita, porque ahí hay cartas manuscritas y cartas mecanoscritas. Pero hay una increíble que es de Jack el Destripador. ¡Ostras!
y la escribe al presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, y entonces dice lo siguiente, es increíble, es una letra horrorosa y con muchas faltas de ortografía en inglés. Y claro, yo lo he leído en este libro, Cartas Memorables, está traducido, el traductor ha hecho una transposición, digamos, ¿no? De esas faltas de ortografía. Y entonces dice lo siguiente: caballero, con Y, ha puesto el traductor. Ya no digo más, pero está trufada de errores ortográficos. Le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer. Lo he conservado para usted. El otro cacho lo freí y me lo comí y estaba muy rico. Puedo mandarle el cuchillo lleno de sangre, lleno con Y, con el que lo saqué, si espera un poco más. Y luego le dice: cójame cuando pueda, señor Lusk. O sea, es increíble, pero además de su puño y letra. Lo puedes consultar, búscalo, porque... Y es real, esa carta es... Es una carta real, es una carta real. Ese libro es un tesoro, recoge, pues, hay una carta de la reina Isabel II de Inglaterra, mandándole yo creo que a Eisenhower, la receta de unos bollos. O sea, hay cosas... Muy bien, pero creo que esta no es... no sé si esa es manuscrita, pero bueno, la que es imperdible, impresionante, es la de Jack. La de Jack me recuerda un poco que me olvido de una cosa. La carta iba acompañada de una cajita donde estaba el medio riñón conservado en vino. Poco rollo Aníbal Lecter, ¿no? Diríamos. Absolutamente. Yo creo que Aníbal Lecter está inspirado. Qué bueno. Oye, ahí hay algo, no plagio, pero sí una intertextualidad, ¿no? Pues, Mercedes, te voy a decir una cosa. Lo has dejado tan en alto la entrevista, digamos, o sea, que te voy a despedir. Gracias. Lo has dejado arriba, con el tema del riñón al Jerez. Que yo creo que cualquier cosa que dijéramos ahora ya nada, ya no. ¿Qué podemos añadir después de esto? No. La letra de psicópata fantástico. Óyeme, que de verdad, como siempre, muchas gracias. Como siempre, ven cuando quieras y como siempre tus aportaciones son estupendas, Mercedes. Me lo he pasado pipa, como siempre, también, y mil gracias por invitarme, Carlos, para que desbarre un poco. Un beso muy grande, Mercedes. Venga, besos. Chao, hasta pronto. So write me letters, send me photographs, I'll place them on my wall. Mercedes Abad, que siempre es un lujo contar con ella, ¿no? Susana, mientras hablaba Mercedes, creo que has mirado la editorial de ese libro de cartas memorables. Sí, Salamandra, sí, porque realmente parece jugoso, ¿no? Sí, entonces digo, hay que ir a buscarlo. Qué maravilla lo de Jack el Destripador, qué tío más majo. Increíble, ¿no? Que te mande una carta, he frito el riñón, bueno. Es de aquellos casos de entrevistas y con ustedes, Jack el Destripador, asesino, mala gente. Sí, totalmente. Ya sigues hablando, ¿no? Tienes una cosilla de Saint-Exupéry que es muy maja, ¿verdad que sí? A ver, Saint-Exupéry tiene un libro de cartas a su madre. Le tengo una ternura especial a Saint-Exupéry porque él, además de ser escritor, escribir cartas también, es que además se dedicaba a ser cartero del aire, ¿no? Es decir, él era aviador y llevaba la correspondencia. Y de hecho tiene algunas novelas, que es Correo Sur, su primera novela fue esta. Entonces hay una carta, Saint-Exupéry, como todos saben, es el autor de Principito, entonces tiene esa ternura, ¿no? Y cuando se dirige a su madre. Esta carta la escribió cuando estaba en Marruecos, ahí en el desierto, ahí en 1927, y le dice: mamita, estoy bastante bien. Simplemente creo que el año próximo necesitaré una cura en Aix. Aparte de eso, está el sol monótono sobre el mar, siempre agitado, pues aquí el océano jamás está tranquilo. Leo un poco y estoy decidido a escribir un libro. Tengo unas 100 páginas y estoy bastante trabado en la redacción. Quiero meter en él demasiadas cosas y demasiados puntos de vista diferentes. Me pregunto qué pensaría usted de él. Si puedo pasar algunos días en Francia dentro de 2 o 3 meses, se lo mostraré a André Gide o a Ramón Fernández. He comenzado a tantear el terreno con los españoles acerca de un paseo en territorio rebelde, disfrazado de moro. Comencé por hablar solamente de una partida de caza para no enojarlos. Más adelante trataré de ampliar el comienzo. Necesitaré una gran diplomacia.
Por otra parte, todavía no sé cuál es la opinión actual de la casa a ese respecto, aunque antes era favorable. Finalmente, habrá que esperar al menos un mes, pues hay guerra en los alrededores. Pienso con melancolía en San Maurice y también en Agay, aunque empiezo a cansarme del mar. Y pienso en toda la dulzura de Francia. La abrazo tiernamente, tanto como la quiero, su hijo respetuoso. En esta carta le hablaba ya de su primera novela, que era Correo Sur. Anterior al... Sí, porque... Al Principito. Sí, anterior. ¿No? Entonces habla de... Y de ahí viene, ¿no? De estar en el desierto, de esos... Imaginémonos esos aviones que no llevaban, que eran casi de papel, y estaban cruzando el Atlántico, pasaban por Marruecos, iban hasta África y para llevar el correo. Es que claro... Qué bueno cuando dice, eso está muy bien, estoy escribiendo una novela o algo parecido dice, pero estoy un poco aturullado porque quiero meter demasiadas cosas. Claro, y eso me ha gustado porque exactamente esto es típico, ¿no? Creo que pasa a muchos escritores. Voy a meterlo todo ahí. Claro, todo ahí dentro, cuesta, ¿no? Luego eliminar, ¿no? Y luego en la segunda novela ya no tienes ningún tema porque lo has metido todo ahí, ¿no? Un tipo al que yo adoro, al que adora mucha gente, los frikis sobre todo, como yo, Lovecraft. Lovecraft escribió cerca de 100.000 cartas. Voy a leer una en la que el alma de Lovecraft era un tío bastante cargante, en realidad, era muy pesadito. Pero el alma de Lovecraft, el alma inigualable de Lovecraft, sale a la luz. Y luego otra cosa, qué bien escriben estos escritores, maldita sea. Sí, es que escriben unas cartas que todos querríamos recibirlas. Qué bien escriben. ¿A quién se la dirigió? Esta carta está dirigida a Frank Belknap, que era un amigo suyo, y le explica las vicisitudes de su vida. Vamos a leerla. 13 de mayo de 1923. Hola Frank. Finalmente he enviado varios cuentos a la revista Weird Tales. El editor contestó que le gustaban, pero que no podía considerar su aceptación hasta que los enviara mecanografiados a doble espacio. No estoy seguro de si me voy a molestar en hacerlo o no. Necesito mucho el dinero, pero cómo odio mecanografiar. Aborrezco el esfuerzo. Anhelo lo etéreo, lo remoto, lo sombrío y busco solo los reinos nebulosos del espíritu. Soy alguien que no se siente muy estremecido por un cuarto de cadáveres o un cónclave de demonios, pero sí por la sospecha de que existe una bóveda de cadáveres debajo de un castillo inmemorialmente antiguo, o de que cierto hombre muy anciano ha tomado parte en un cónclave demoníaco hace 50 años. Ese es el horror que me complace. Soy alguien que odia la actualidad, un enemigo del tiempo y del espacio, de la ley y de la necesidad. Ansío un mundo de misterio, esplendor y terror maravilloso y gigantesco, en el que no reine ninguna limitación salvo la de la imaginación sin cortapisas. La vida y la experiencia física son los objetos de mi más profundo desdén. Para mí el artista es un caballero que continúa con los modos de sus antepasados para explorar esferas refulgentes y asombrosas. Un autor debe ignorar por entero su época y su público, creando arte no por la fama o por los demás, sino solo por su propia satisfacción. Adiós, amigo. Qué maravilla de carta, qué maravilla de Lovecraft. Es increíble hasta qué punto un autor puede no pasar de moda. Un grande de la literatura. Sí, y con qué minuciosidad explica lo que realmente le gusta y lo que realmente no le gusta nada, no le gusta la actualidad, no le gusta lo antiguo. Sí. Creo que te reservas para este final una carta que a todos nos estremece muchísimo, no es nada larga en absoluto, pero es de las cartas más intensas que yo he tenido oportunidad de leer. La envió Virginia Woolf, creo. Sí, claro. Bueno, es una carta que no esperaba respuesta. Claro. Sí. Carta... Sí. Vamos a recordar que esta escritora se suicidó. Se metió en un río con los bolsillos llenos de piedras. Sí.
el 28 de marzo de 1941. Y se dejó arrastrar, de hecho no descubrieron su cuerpo hasta muchos días después. ¿Quieres que la lea? Lea por favor esta carta. Querido, estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habría sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que lo hemos sido nosotros. Virginia. Pues, hay que respirar después. No se me ocurre, debo decirte, la reacción del pobre marido. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, tampoco, en fin, no tiene más importancia, pero la reacción del marido al leer esta carta, cuando ya su mujer estaba muerta, en el fondo del río, fallecido, ¿no? Aunque diga en la carta no podías hacer nada más, supongo que siempre que alguien recibe una carta de despedida, pues te queda esa duda, ¿no? Una carta de suicidio. En el caso de Virginia, yo no sé, debía tener como 60, entre 50 y 60 años. No es un caso tan bestia como el de Sylvia Plath, por ejemplo, que se suicidó a los 31, ¿no? Pero bueno, siempre es horrible, ¿no? Sí, y ella había arrastrado durante prácticamente toda su vida un gravísimo trastorno bipolar. Y fue la que al final... pero claro, ella dice... Pero además incluso en esa carta muestra su generosidad, ¿no? Ella está hablando de que son felices, han sido muy felices, pero se da cuenta de que ella está minando la carrera de él, la felicidad de él, ¿no? Y entonces prefiere... Me aparto, ¿no? Doy un paso al lado. Prefiero apartarme para que tú puedas seguir viviendo, ¿no? ¿Cuántas cartas tan bonitas? Ahora me reservo yo una. Venga, va. Antes de leerla, Susana, creo que estaría bien decir qué libro vamos a regalar. Venga. Y cómo vamos a regalarlo, de hecho, ¿no? ¿Me das permiso? Venga, pues dalo. Sí, claro. Lo vamos a regalar a través de Instagram, de Librújula, así que estar atentos. Y el libro es El encantador arte coreano de escribir cartas. Es un libro de Salamandra. No sé si voy a pronunciar bien porque la autora es coreana, Yoo Jae-moon. A ver, Carlos, ¿tú cómo lo dirías? Tengo aspecto de saber coreano. Pero tú sabes más idiomas que yo. Pues, como tú lo has dicho, Yoo Jae-moon. Vale, pues A saber. Pero es un libro muy bonito y muy además bonito. Yoo Jae-moon es un caso curioso porque ella montó una papelería en Seúl especializada en cartas y en la correspondencia. Sus amigos le dijeron que estaba loca, ella misma pensaba que no iba a ser un negocio que fuese a prosperar mucho. Esto todo lo explica en la introducción del libro. Y ahí encuentras pues papel, sellos y un espacio para que tú escribas cartas a mano, manuscritas. Y en este libro explica pues todo ese proceso, ¿no? Y qué es necesario para escribir una carta a mano. Qué bueno. Y es un libro, además, debo decir, bueno, al estilo de Salamandra, ¿no? Sí, también te lo digo, sí. Muy bien editado, una cubierta elegante, sencilla. Entonces tenía que ser para este programa, es decir, cuando lo recibimos dijimos, es que lo tenemos que regalar a nuestros oyentes. Fíjate qué frase dice esta autora, Yoo Jae-moon, como demonios se diga. Lo que más tarda en llegar, más tiempo permanece en el corazón. Fíjate. Es que además explica cosas, porque explica historias. ¿Y por qué regalamos esto y no me lo regalas a mí? Bueno, a lo mejor tengo un secretito que tú no sabes, pero no lo voy a descubrir aquí. Bueno, vamos a irnos ya, pero antes me guardo esto que había dicho yo. Son 4 líneas de las célebres cartas a un joven novelista.
¿Recuerdas que el programa pasado leíste una? Prácticamente despedimos con las cartas a un joven poeta de Rilke? Sabemos todos que Vargas Llosa lo que hizo fue un poco, no copiar y no plagiar, sino adoptar ese título estupendo y adaptarlo a la novela. Cartas a un joven novelista que no existía, se lo inventó, pero son cartas. En las que Vargas Llosa, que era un crack, en la vida privada sería como fuera, pero en la vida como autor era un crack, era un grandísimo escritor. Fíjate ese consejo que da a un joven novelista y cómo clava las palabras. Dice así: un tema de por sí nunca es bueno ni malo en literatura, dice Vargas Llosa. Lo importante es que el novelista no elija sus temas, sino que sea elegido por ellos. En eso consiste la autenticidad del novelista, en aceptar sus propios demonios. Quien escoge fríamente temas porque piensa que de este modo alcanzará el éxito, es un mal novelista, aunque alcance el éxito. Las listas de bestsellers están llenos de muy malos novelistas, como usted sabe de sobra. Bueno, ahora sí que tenemos el buzón vacío. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor dentro de otros programas, pero bueno, por ahora vamos a dejar la correspondencia. Hemos cumplido, ¿no? Debo decir que tanto Susana como yo nos hemos leído un montón de correspondencia de autores para elegir estas... Y nos hemos dejado fuera muchísimos. Sí, pero bueno. Que nos gustaban. Un buen recorrido, ¿no? No sé si ahora los autores escriben cartas, no tengo ni idea, ¿no? Recordamos, como siempre, estamos en los salones de la ACEC, en Barcelona, en el centro de Barcelona, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Gracias también a los amigos de Cedro, y para que todo suene bien, Vicenç Armero, Susana, gracias. Una vez más. Muchas gracias a vosotros. Os ha hablado Carlos Luria, y aquí una confesión que voy a hacer ya directamente. No sabemos de qué hablaremos en el próximo programa, pero sí sabemos de qué algo hablaremos, pero la verdad es que no tenemos ni idea. Pero de lo que hablemos seguro que será chulísimo. Buenos libros y hasta dentro de 2 semanas.